Muchísimas gracias, bienvenidas todas a la sesión. La verdad que yo encantada de participar en este espacio con el espíritu que nos transmitieron en la primera sesión, que estuvimos compartiendo, ¿no? Con este enfoque que se tiene desde la Universidad Popular de los movimientos sociales, donde coaprendemos, ¿no? Entonces, enfoco, digamos, esta sesión desde ese lugar. Yo os voy a contar cosas, seguramente, que os pueden parecer más o menos novedosas, pero sí que me va a gustar mucho poder escucharos. Entonces, voy empezando ya a compartir pantalla, compartiendo una de las estrofas de la canción que escuchamos recién, porque le pedí expresamente a Nagore esta canción. Creo que, bueno, todas sabemos en el contexto internacional en el que estamos, por lo menos europeo, en el que estamos ahora, ¿no? Y me parecía que este rincón en que nos juntamos todas tenía que ser un espacio de construcción. Entonces, en medio de tanta destrucción, de tanto caos que vemos y movimientos, incertidumbres y tal, nosotras tenemos este espacio y tenemos este lugar tranquilo donde poder pensarnos, repensarnos y construir, ¿no? Entre todas. Alternativas a ese caos, alternativas positivas, ¿no? Entonces, con ese espíritu también, si os fijáis, la última frase de esta estrofa dice: para los aprendices que prueban soluciones, ¿no? Yo creo que estamos todas en el camino vamos aprendiendo, vamos probando soluciones, vemos qué aprendizajes vamos incorporando, y ese es el espíritu con el que yo enfoco normalmente mi trabajo, de hacerlo desde lo pequeño, desde ese enfoque artesanal que hablábamos el otro día, ¿no? Cercano, y desde ahí planteo la sesión de hoy. Entonces, bueno, esta es mi grantoria, esta es mi iniciativa. Yo tengo esta pequeña consultoría donde aquí os pongo una presentación aparte de mi página web, donde cuento un poco quién soy, ¿no? Una persona migrada, ya hace más de 20 años que he migrado a España y más, bueno, 16 que vivo en Bilbao, de origen argentino, desde Buenos Aires. Y entonces, desde esa experiencia que atraviesa toda mi vida y que fue un antes y un después, es donde yo he conectado con mi trayectoria profesional aquí. Yo desde el principio, desde que llegué a Euskadi, enseguida conecté con los movimientos sociales, fundé una asociación también de argentinos que estuvo activa hasta el 2012 en otra, digamos, otra llegada de personas en aquel momento también de otra crisis económica, y toda esta trayectoria profesional siempre ha estado ligada a la experiencia migratoria, ¿no? Entonces, si os apetece, luego también hay un podcast donde, bueno, me han entrevistado y hay un poco más de mi historia, si les da curiosidad, para no extenderme mucho, pero bueno, sí que quería plantearlo como un emprendimiento personal del que estoy encantada de hacerlo, porque me está llevando a unos lugares y a unos encuentros muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un poco la propuesta para hoy? He organizado esta sesión teniendo en cuenta lo que planteé en el día 1, cuando nos encontramos y presentamos cada uno de los módulos, ¿no? Como con un doble escenario, con una mirada desde lo local, aquí en Euskadi, en España en general, y también con otra mirada puesta, también, bueno, en este caso en Latinoamérica, ¿no? Y en estos dos escenarios, a ver qué tipo de conexiones y qué tipo de aprendizajes podemos encontrar, ¿no? Yo os voy a compartir parte de mi experiencia acompañando durante muchos años aquí diferentes grupos, participando también de algunos, como os decía, y desde allí creo que puede ser muy interesante el intercambio, porque entiendo que las personas que están aquí también tenéis vuestras experiencias y creo que ahí puede haber un diálogo muy, muy enriquecedor.
Entonces, estas tres partes les he puesto estos tres títulos. La primera parte tiene que ver con experiencia, experiencias profesionales donde he podido acompañar a algunas organizaciones y también alguna mínima reflexión para ubicarnos un poco en el contexto. Luego hay otra de curiosidad, como de abrir una ventana, una puerta, hacia mirar un par de experiencias en Latinoamérica y ver qué nos sugieren estas experiencias, ¿no? Y por último, unos aprendizajes que tienen que ver con este recorrido y que os voy a trasladar y que vosotros veréis qué vais a hacer con ellos, si los cogéis, si a lo mejor podéis coger alguno para llevar a vuestras organizaciones o no. Bueno, después de cada una de las etapas, más allá de que pueda surgir cualquier pregunta a lo largo de la exposición, sí que va a haber como un parón en cada una de las estaciones para hacer un pequeño intercambio. Así que os voy a pedir que hagáis alguna devolución.